Isaías 7, versículos del 10 al 17. Amén. Leemos, hermanos, dice así. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y recoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, rey de Asiria. Hasta aquí con la lectura, mis hermanos, y estos son los textos que nos vamos a exponer el día de hoy. Antes de ver los textos, creo que siempre es bueno recapitular un poco en la sección que estamos. Recordemos lo que comenzamos la semana pasada. Estamos en la época que se puede decir que se llama como la guerra siro-efraínita, que es cuando Siria entonces se alía con las tribus del norte englobadas con Efraín. ¿Para qué? Para tener como un fuerte de resistencia contra el creciente imperio asirio. Y como ellos quieren tener un fuerte ejército o una fuerte defensa ante los asirios, ellos planearon invadir el reino de Judá, las tribus del sur. Ante esto, la semana pasada estuvimos viendo entonces que el rey Acaz lo que responde es temblando de miedo. No solo él, sino el pueblo tiemblan de terror porque ya habían sido invadidos una vez por esta alianza o esta confederación de naciones, y viendo entonces otra segunda embestida ante la cual ya posiblemente el rey Acaz está diciendo: de esta no salimos. Si en la primera embestida, recordemos, tuvieron, por lo menos, recordando los números, unos 100,000 esclavos, unos 120,000 muertos y unos 200,000 esclavos en tema de un día, estaban bajos en defensas, ya no iban a sobrevivir a otra embestida. Entonces llega el profeta Isaías y lo que les dice es, trae palabras de consuelo. Le dice que el Señor es soberano y que en las manos de Dios, esas naciones que hacen que se turbe el corazón del rey Acaz son meramente tizones echando humo, como pedacitos de carbón que apenas tiran humo. Que no tengan miedo ni se turben. ¿Por qué? Porque Dios está en control de todo. Dios envía naciones a juzgar. Dios mismo espera entonces que Israel entienda eso y que responda por fe. El profeta Isaías al final pone a Acaz en un contraste, y es: si tiene fe, va a permanecer, o de lo contrario, va a perecer. Las naciones son como, llamémoslo así, un azote en las manos de Dios que sí o sí los va a usar para castigar la maldad, no solo del pueblo de Israel, sino también la maldad en general de la humanidad de esta época. Y ese mensaje que el profeta viene a dar entonces se englobaba en la persona, recordemos, el hijo de Isaías, Sear-Jasub, el hijo de Isaías, nombre que significaba el remanente volverá. El profeta Isaías llega ante Acaz y le dice: ciertamente va a haber juicio, pero por otro lado, debido a la promesa que sostiene a la casa de Judá, Judá no va a perecer totalmente, sino que Acaz entonces debe confiar en que la promesa del Señor es la que sostendrá al reino de Judá, independientemente de cualquier movimiento de naciones que se vean alrededor, e independientemente que a los ojos del rey o a los ojos de los israelitas se vieran temibles.
La fe de ellos estaba siendo probada. ¿Por qué? Porque lo que se les demandaba era la confianza en que la casa de David iba a ser sostenida por la promesa de Dios. Y el hijo de Isaí, Sear-Jasub, era claramente esa señal de que el remanente iba a volver a esa tierra de Palestina. Estamos en una sección que dijimos que es un quiasmo. Recordemos, es esa repetición de ideas en orden inverso. Argumento A, argumento B, argumento C. Y volvemos. Argumento B y argumento A, terminamos. La semana pasada comenzamos viendo entonces que la casa de David fue amenazada. Y estuvimos viendo que el hijo de Isaías era como una señal entonces divina o una palabra encarnada, lo estábamos llamando. ¿Para qué? Para representar la esperanza del pueblo en esa persona. El día de hoy vamos a ver la otra parte del quiasmo y vamos a ver 4 cosas, mis hermanos. Número 1, la incredulidad del rey Acaz. Segundo, la palabra del juicio que el profeta menciona. Tercero, el segundo hijo, el hijo de la Virgen como señal. Y cuarto, por último, la casa de David destruida. Entonces comencemos, hermanos, la incredulidad del rey Acaz a la palabra del Señor. Versículo 10. Versículo 10, dice así. 10 y 11. Habló también Jehová a Acaz diciendo: pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Como dijimos, Isaías había hablado ya al rey Acaz, por decirlo así, una primera palabra del Señor, en donde lo que le decía es: las naciones son pequeñas, Dios es grande. Y lo que le causaba terror al rey Acaz, sencillamente en manos de Dios no era nada. Son tizones humeantes. Ahora el profeta lo que hace es como insiste. Habló también, dice, habla también de nuevo al rey Acaz. Vemos aquí entonces una extensión de la misericordia de Dios hacia el hombre, que le habla no una vez, sino aquí ya vemos otra repetida ocasión que el Señor le muestra misericordia entonces a este hombre. Recordemos que la característica que habíamos visto del mensaje del profeta Isaías era eso, que era constante. Reglón por reglón, línea tras línea, mandamiento tras mandamiento. ¿Por qué? Isaías entendía que su tarea era hablar, hablar y hablar la palabra del Señor. Y aquí lo vemos. Entonces dice: habló también Jehová a Acaz. El Señor entonces lo que está haciendo aquí es, quiere, llamémoslo así, estimular el ejercicio de la fe en el rey Acaz. Ya lo puso en un contraste. Si crees, vas a permanecer. Entonces, ¿qué viene a hacer? Ok, que estimule ese creer. ¿Y qué le dice? Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Dios quiere que Acaz entienda que Dios está comprometido con preservar a la casa de Judá. ¿Y cómo se lo dice? Pide una señal, Acaz, y Dios la va a dar. La fe es indispensable. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y el rey de Judá, entonces, Dios lo está mandando a que confíe. ¿En qué? En que la cabeza de la casa de Judá al final es el hijo prometido de David. En eso debe estar la confianza del rey Acaz. Y Dios llega al punto que, digámoslo así, condesciende hasta el nivel más bajo y le dice: Acaz, mira, te ofrezco cualquier demostración. Pide cualquier cosa, lo que se te ocurra, ya sea arriba en los cielos, ya sea en lo profundo de la tierra. Pide cualquier demostración de que yo voy a preservar a la casa de Judá y se te dará señal. Dios está condescendiendo aquí mucho, mis hermanos. Recordemos a Acaz. Acaz fue un rey que no anduvo en rectitud y por ende Dios lo entregó en manos del rey de Siria. Dios lo entregó en manos de la confederación. No es porque Acaz sea el más bueno, sino sencillamente porque el bueno es Dios. Como Dios es bueno, está condescendiendo al punto de: pide señales, Acaz, y te las voy a dar. ¿Para qué?
para que Acaz pueda ejercer fe, o para que por lo menos tenga ante sus ojos esa evidencia de, mira, sí tengo que creer en Dios. Dios está rebajando al punto de, Acaz, te ofrezco evidencias, tú pídelas y yo te las doy. Cualquier señal, ya sea en el infierno mismo, en lo más profundo de la tierra, o en el cielo mismo, maravillas, señales, ya Dios le dice, Acaz, lo que sea, pide señal y se te dará. Ya lo que vemos la respuesta de Acaz en el versículo 12. Y respondió Acaz, no pediré y no tentaré a Jehová. Acaz está casi que citando Deuteronomio 16:16, que dice así: no tentaréis a Jehová tu Dios como lo tentasteis en Masá. Aquí creo que se pone algo interesante el pasaje. ¿Por qué? Uno se debe preguntar, ¿está bien la respuesta de Acaz o está mal? Jesús mismo dijo, no tentaréis al Señor tu Dios, cuando Satanás lo puso en tentación. Satanás le dijo, tírate. Y el Señor, no voy a tentar al Señor. Aquí entonces tenemos a Acaz citando casi que literalmente Deuteronomio 6, o usando la misma herramienta que unos 700 años después usó el Señor Jesucristo ante la tentación. Y entonces lo que debemos notar es que la narrativa de Isaías nos presenta esto como malo, como que Acaz cometió algo grave al responder de esta manera. ¿Por qué? Porque Acaz aquí lo que está ocultando es el pecado de incredulidad. Acaz no cree que la promesa de Dios sea suficiente para sostener al reino de Judá, sino que él ya estaba planeando, digamos, él ya tenía su plan. Y como él ya tenía su plan, él dice, no es necesaria la señal. Yo no voy a tentar a Dios. Es decir, Acaz lo que estaba haciendo es, llamémoslo así, mis hermanos, escondiendo su incredulidad y presentando una fachada, llamémoslo, de piedad. Yo no tiento a Dios. Lo tentaron los malos allá en el desierto. Yo no tiento a Dios. ¿Y por qué decimos eso? Segundo libro de Reyes, capítulo 16, versículos 5 al 10. Los leo para ustedes. Dice así: entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. Recordemos, la primera embestida. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom, y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron allí hasta hoy. Entonces Acaz, están ocurriendo movimientos de naciones. Y veamos aquí, ¿qué hace Acaz cuando ve las naciones? Recordemos la semana pasada, Acaz tiembla de terror. ¿Qué hace? Versículo 7. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente. Y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó y llevó cautivos a los moradores a Kir y mató a Rezín. Acaz ya tenía la solución al problema entonces de la Confederación de Naciones. ¿Y cuál era la solución de Acaz? Aliarse con Asiria. Como vemos que dice aquí, él se rinde. Acaz se rinde y le dice: yo soy tu siervo, tu hijo. Defiéndeme de la mano del rey de Siria y de la mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. ¿Qué es lo que tenemos? Por un lado está la promesa del Señor que dice sencillamente: la casa de David no va a perecer. ¿Por qué? Porque hay un pacto perpetuo que sostiene a Judá. Hay un pacto perpetuo que sostiene al trono de David. Hay una promesa que dice que un hijo de David se va a sentar en el trono de Judá y va a ser un trono eterno. Y por otro lado tenemos a Acaz entonces ignorando la promesa, ignorando al profeta Isaías, que le trae ese argumento de la cabeza de tal reino es tal, ya la cabeza de Judá es el Mesías. Acaz ignora eso
y se pone ante lo que ven sus ojos y dice, no, aquí la cosa es aliándome con Asiria. Y aquí es como dice Proverbios, que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es lo que vamos a ver que le pasa a Acaz. ¿Por qué? Porque por decirlo así, lo que hace Acaz es agarra al tigre, lo toma de la cola y se le vuelve y lo mata. Pero prestemos atención a algo primero. Acaz lo que hace entonces es trata de ocultar su incredulidad con una jerga creyente. Yo no voy a tentar al Señor mi Dios. Pero en su corazón la decisión ya estaba tomada. No era que él no quería tentar a Dios. Era que sabía que Dios le iba a dar la señal. Pero no, yo no quiero esa señal de Dios porque ya firmé, ya le envié tesoros al rey de Asiria, así que ya no necesito que Dios me dé señal. Dios ha prometido preservar Judá, claro, pero mejor me ayunto toquecito con Asiria. Creo que se ve más grande el reino de Asiria. Dios es soberano, pero acá ignora eso y lo disfraza con jerga creyente. Así que mis hermanos, creo que una de las cosas que creo que podemos ir aprendiendo de esto es eso mismo. Guardarnos de disfrazar nuestra incredulidad o la incredulidad que puede haber en el corazón. Y debemos guardarnos de disfrazarla como lo hizo Acaz. La disfrazó poniendo una bandera buena, que a los ojos del hombre se veía, mira, no va a tentar a su Dios. Y eso lo digo, mis hermanos, porque particularmente yo creo que no hay cosa más peligrosa que eso. Ocultar nuestra incredulidad bajo una cobija de supuesta piedad o de supuesta fe. ¿Por qué? Es el terreno favorito para el autoengaño, es el terreno favorito para la hipocresía, es el terreno favorito donde la autojustificación va a reinar, pero a los ojos del hombre lo que va a aparecer, wow, mira. El cobarde, por ejemplo, mis hermanos, va a manifestar o va a ocultar su incredulidad, ¿cómo? Vistiéndolo de prudencia. Se va a esquivar de muchas de sus responsabilidades o de muchos servicios en la iglesia o de muchas cosas que tiene que hacer. No por la cobardía, sino hay que ser prudente. El airado va a disfrazar su ira ¿de qué? De justicia santa. Hasta Jesús se enojaba, dice. Es normal. El que olvida los mandamientos ese, de poner la otra mejilla, de bienaventurados los mansos. No, yo lo disfrazo de otra cosa. Ahora, ¿cómo nos protegemos de tal? Mis hermanos, es siendo consecuentes con los mandatos de Dios. Nunca algo que hagamos debe ser contrario a la palabra del Señor. Eso es una de las mejores, creo que, tácticas para guardarse de ocultar nuestro pecado con una apariencia de falsa piedad. Nunca algo debe ser contrario a la palabra del Señor. Usted puede ser la persona más sufrida del mundo. Le doy un ejemplo, pero si por causa de todos sus males usted justifica violar los mandamientos del Señor, y sencillamente está mal. Usted sufre mucho, pero dice, ay, no. Ayer tuve un mal día, mejor no voy a la iglesia. Y ahí me empieza a justificarlo. Es una obra de misericordia que me voy a hacer a mí mismo. No, ya. Ahí es cuando digo, digamos, tratemos de no disfrazar la maldad con piedad. Mateo 5:39, por ejemplo, lo dice así. Pero yo os digo que resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Por ejemplo, ¿qué tan dispuesto está usted sencillamente a poner la otra mejilla? O lo disfraza de muchas maneras, pero al final usted ganó y trató de justificar todo eso. No, es que el Señor permite que me defienda. Cuando tenemos muchas justificaciones para defendernos, cuando siempre tenemos la razón, por lo general siempre esperamos que el malo sea el otro y que él tome la iniciativa. El pecado, por ejemplo, de ira o de no tener compasión, se va a disfrazar muchas veces, tal vez, del gran interés porque el otro se arrepienta. Y así yo oculto mi ira. Nuestro comportamiento, entonces, mis hermanos, debe ser consecuente con la fe que profesamos. Debemos hacer
lo que Dios nos manda, o como le decía el Señor a los fariseos, haz esto sin dejar de hacer lo otro. Es decir, hagamos todo lo que sea consecuentemente con nuestra fe cristiana. Y toda respuesta que demos a los eventos providenciales que lleguen a nuestras vidas van a ser esa oportunidad de ejercer nuestra fe. O lo contrario, ocultarla. Ocultar nuestra incredulidad. Ahora también veamos, mis hermanos, el segundo punto. Las palabras de juicio que Isaías lleva al rey Acaz. Versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? A Isaías aquí entonces ve que Acaz hizo algo malo. ¿Por qué? Porque él con esa visión profética, él entiende que la cosa en Acaz no es que él no quiere tentar al Señor, sino que hay algo más. A Isaías eso le causa molestia. Y le dice: os es poco ser molestos a los hombres, sino que incluso llegan a ser molestos a Dios, les dice. Esta actitud de esconder la incredulidad y sacar esa fachada cristiana, llamémoslo así, Isaías le dice: eso es molesto, ya eso molesta al Señor. Lanza un dardo directo a lo que produce el comportamiento de esos que ocultan su incredulidad con una falsa piedad. Son molestos. Y molestos no solo a Dios, sino a los hombres. Qué molesto hablar, qué molesto aconsejar a alguien que no está dispuesto a escuchar. Isaías le habló a Acaz, no escuchó, le vuelve a hablar a Acaz, no escuchó. Y dice: ya no, qué molesto, esto molesta al Señor. ¿Qué cosa más molesta? Yo me imagino a Isaías hablando a este pueblo y dice: no veo fruto digno de arrepentimiento. Y no solo Isaías, sino que recordemos que anteriormente les envió a Elías, anteriormente les envió a Eliseo, y habían escuelas de profetas que hablaban, amonestaban constantemente al pueblo, línea tras línea, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón. Y nada más dice: qué molesto, no solo a los hombres, sino a Dios. ¿Por qué? Ya no había nada que hacer por esa viña. La ingratitud del pueblo, la desobediencia, la incredulidad, Dios mismo no las podía soportar. Y eso, mis hermanos, quiero que siempre lo veamos como viéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre es fácil pensar en: mira qué molesta esa persona, tanto yo le hablo. Pero por otro lado, pregúntese qué tan molesto puede llegar usted ser a Dios en ese sentido. Lo exhortan, lo exhortan, lo exhortan, y sigue como si nada. Este era un pueblo malagradecido. Dios le daba, le daba, le daba. Estaban quejándose que no tenían nada. Dios le daba exhortaciones de que dejaran de hacer el mal. Lo disfrazaban de piedad. Y ahí pregúntese, mi hermano, ¿usted se ve a sí mismo como que usted pueda ser de esos que son molestos a los ojos de Dios? ¿Cómo? Con su incredulidad, con su ingratitud. ¿Qué tan agradecido es usted con Dios? ¿O qué tanto se queja usted de todo lo que tiene o de todo lo que no tiene? Al final, todo lo que usted tiene y todo lo que usted no tiene es porque la voluntad de Dios así lo ha querido. ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué tiene? ¿Qué no tiene? ¿Puede llegar a ser usted molesto a Dios o no? ¿Qué tan incrédulo puede llegar a ser usted? ¿Ha atendido las exhortaciones que recibe por la iglesia, que recibe por hermanos, que recibe al leer la Biblia? ¿O sigue planeando su mundo sin tener en cuenta cómo agradar a Dios y justificándose? Y por otro lado también, esto también puede traer cierto desánimo. Por otro lado, yo me lo imagino, o yo lo llamo el desánimo ministerial. ¿Por qué? Porque todos los que participamos en algún tipo de liderazgo en la iglesia, llegamos a experimentar algo de esto mismo que dice el profeta Isaías. ¿Os es poco el ser molestos a los hombres? Uno mismo se puede tender a desanimar cuando habla, exhorta, y del otro lado no ve nada y uno: ¿qué hago? Y mi hermano,
Sea fiel. Eso es lo que tiene que hacer. Sea fiel al Señor. Y como era Isaías, hable la palabra del Señor. Hable la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la motivante al final es que el Señor Jesucristo va a ser el que va a dar la corona incorruptible de justicia, aunque muchas veces el hombre no reconozca el trabajo. Pero, volviendo al texto, mis hermanos, dado que Judá era molesto no solo a los hombres, sino a los ojos de Dios, el profeta mismo entonces dice, mira, Dios va a hacer algo. Dios iba a dar señal. Leamos los textos del 14 al 16. Acá rechaza la señal disfrazándola de incredulidad, de piedad. Pero Dios, que conoce el corazón, le dice, se te dará señal. Y le dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Notemos, como les dije, mis hermanos, la conexión primero. Esto sigue porque son un pueblo molesto a los ojos de Dios y a los ojos del hombre. Y porque son molestos, ya cansan a Dios, cansan a los hombres. El profeta les dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. Dios le dijo, te voy a dar señales, la que pidas en la tierra, en el cielo. Acaz no ocupo señal. Pero Isaías sabe que Acaz es un incrédulo. Dios ve el corazón de Acaz y le dice, se te va a dar señal. ¿Y qué señal? Ahí entra otro hijo en juego. Ya vimos a Sear-Jashub. Ahora aquí estamos viendo a Emanuel. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí estamos ante un pasaje que, mis hermanos, es complicado. Y digo que es complicado porque está cargado de una tensión entre la vivencia del profeta Isaías y la luz que arroja sobre él el Nuevo Testamento. Es algo complicado porque a la luz del contexto de Isaías cuesta identificar quién es la Virgen, cuesta identificar quién es Emanuel. Algunos hermanos, por ejemplo, como Juan Calvino, viendo la dificultad que presentaba el pasaje, él decía, mira, ahí habla de dos hijos distintos. Lutero, por ejemplo, argumentaba que la Virgen era Israel como tal. ¿Y a qué voy con esto, mis hermanos? Que siempre cuando nos topamos con un pasaje difícil, creo que ya se los he dicho, pero siempre es bueno recordarlo. Cuando hay este tipo de pasajes que tienen su cuestión complicada, lo primero que debemos atraer a nosotros es, mira, no lo sé todo, hay cosas complicadas, y sencillamente ser humilde de tal vez no pueda solucionar todo. ¿Quién es la Virgen? La palabra en hebreo aquí, por decirlo así, se lee como alma, que generalmente se usa para describir a mujeres jóvenes o a mujeres solteras o que están a punto de casarse. Por el Nuevo Testamento tenemos claro que el nombre Manuel tiene un significado claro, que es Dios con nosotros. Y además de la Virgen y Emanuel, también tenemos una clara asociación con el Hijo de la Virgen con los reyes de la confederación. Versículo 16 dice, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. ¿Cuáles son los dos reyes que Acaz teme? Lo que leímos en el versículo 2. Rizim, rey de Asiria, y Peca, hijo de Remalías. Antes de que el niño, dice, sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de esos dos reyes va a ser abandonada. ¿A qué voy entonces? Debido a eso es que
surge esa tensión. El Nuevo Testamento viene y nos dice: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y esto es cuando el ángel se le acerca a José y le dice: el hijo que ella lleva en el vientre es el Hijo de Dios, no la dejes. Y eso aconteció entonces para que se diga lo que habló Isaías. En Mateo 1 tenemos, mi hermano, veámoslo así, la interpretación correcta. Es la interpretación inspirada por el Espíritu Santo e infalible acerca no solo de este pasaje, sino de todos los pasajes que van aquí ligados. Ahora, la pregunta que debemos hacernos y lo que causa dificultad es: ¿cómo lo que dice Mateo encaja con Isaías 7? Mateo dice que es Jesús. Isaías 7 nos dice que cuando ese niño esté diferenciando entre lo bueno y lo malo, esos reinos de Peca y de Rizim van a quedar abandonados. Y aquí es donde han entrado entonces las distintas tensiones. Como dije, Juan Calvino dice: ok, son dos niños. Un niño es el Señor Jesús, pero el niño del verso 16 es otro niño que nació en esa época. Por temas de tiempo, mis hermanos, no voy a detallarme un poco los pros y los en contra de cada postura. Por lo menos encontré unas 9 interpretaciones distintas y, hermanos, de las 9, no hay alguna que diga: mira, esta soluciona toda la tensión. Estamos ante textos difíciles y pues tenemos limitaciones humanas. Ahora bien, por lo que yo abogo es por un cumplimiento tipológico. ¿Qué es eso? Que el Antiguo Testamento siempre está cargado de lo que llamamos tipos o moldes. Que se nos habla de Jesús a través de los, llamémoslo, los tipos o los moldes que los profetas, los sacerdotes, ya los creyentes tenían ante sus ojos. Situaciones históricas, hombres particulares. Pero el cumplimiento pleno como tal siempre es la persona y la obra del Señor Jesucristo. Dios está dándonos aquí entonces otra de esas profecías a través de tipos. Ya nos dio una con el primer hijo del profeta Isaías, con Sear-Jasub. Ahora nos está dando otra, creo yo, mis hermanos, con 2 personas también de la familia del profeta Isaías. ¿Con quiénes? Posiblemente una de sus esposas y tal vez su segundo hijo. ¿Por qué digo esto? Isaías 8, versículos 3 y 4. Dice así: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salal-Hasbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Notemos el paralelo, porque antes que el niño sepa desechar lo bueno y sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los 2 reyes que tú temes será abandonada. Y antes de eso dice: he aquí que la Virgen va a concebir y lo va a llamar Emmanuel. Y más adelante en el capítulo 8, versículo 18, dice Isaías también: he aquí yo, en plural, y los hijos que me dio Jehová somos por señales y prodigios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos, que mora en el monte de Sión. Entonces, ¿qué es lo que abogo, mis hermanos? Isaías tuvo 2 hijos, Sear-Jasub, y este segundo, que podemos verlo así, se le da como un doble nombre. Tenemos el nombre teológico que se le da Emmanuel, y tenemos el otro nombre que también tiene un significado teológico, pero ya apunta a la política de Israel, el cual es Maher-Salal-Hasbaz. ¿A qué voy con esto, mis hermanos? Que ante nosotros en el capítulo 7 entonces tenemos esa primera promesa de Emmanuel, de que Dios va a venir a este mundo, de que Dios va a morar, y se ve presentado en el nacimiento ¿de quién? De uno de los hijos de Isaías por medio de una joven. Y esto es tipo ¿de qué? De lo que había de venir, de el verdadero nacimiento virginal que nos habla Mateo en el Nuevo Testamento, del Señor Jesucristo, que nació verdaderamente de una virgen engendrado por el Espíritu Santo.
Acaz no quiso saber cuál era la señal, pero aún así Dios la dio. Dios estaba con el pueblo, le dice, ya, la Virgen va a concebir un hijo y su nombre es Emanuel. ¿Por qué? Dios está a favor de la casa de Judá. Dios hizo un pacto y por ende, esa casa va a ser preservada. Y ese hijo del profeta viene y le dice, esta es la señal. El hijo Emanuel significa que Dios va a librar a su pueblo. Los reyes de Rizim y Peca van a caer y caen al cabo de 3 años después que el profeta menciona esto. Esto que Isaías pronunció, mis hermanos, entendámoslo entonces, alcanza su plena expresión en el nacimiento virginal del Señor Jesucristo, el cual no solo vino a dar un mensaje simbólico de que Dios estaba con nosotros o que Dios estaba a favor del hombre, sino que literalmente estuvo con nosotros, ¿cómo? Haciéndose carne. Como lo dice Juan, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Se puso del lado del pecador. Cuando se dice Dios con nosotros es, Dios vino aquí, descendió a la tierra y caminó con nosotros y nos liberó. No de un par de reyes terrenales que eran meros tizones, sino que nos liberó del pecado que nos tenía esclavizados toda la vida, del poder de Satanás. El pecador muerto en delitos y pecados fue liberado ¿por quién? Por el verdadero Emanuel. ¿Ha experimentado usted, mi hermano, esa libertad de Emanuel? ¿Sabe lo que es estar libre de la culpa, libre del dominio del pecado? Dios con nosotros nos dice esto, el Emanuel nos dice esto, que Dios está de nuestro lado y se identifica a tal punto que la vida perfecta que nosotros no pudimos tener y la muerte que merecíamos, la llevó el Emanuel de Dios, el Señor Jesucristo. De ahí en adelante, mis hermanos, vamos a ver, se viene como la tradición que se decía en Israel, la tradición de los Emanueles, empezando en el verso 7 con el Emanuel engendrado, o en el capítulo 7, luego en el capítulo 9 vamos a tener el nacimiento del Emanuel, y luego en el capítulo 11 vamos a tener lo mismo, el reinado de Emanuel. Por último, veamos, mis hermanos, el verso 17, y es la casa de Judá entonces fue desolada. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días los cuales nunca vinieron, desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Asiria. Cuando el profeta le dice eso al rey de Acaz, yo me imagino a Acaz como que se le pone la cara blanca, se le abre la boca así como, ¿qué pasó aquí? Yo estoy buscando al rey de Asiria para que me ayude a destruir a Peca, para que me ayude a destruir a Rizim. Pero el profeta viene y le revela los planes que Dios tenía con Asiria. Y le dice, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, al rey de Asiria. Isaías 10:5 nos habla esto, de cómo el Señor ve a Asiria y le dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, la mandaré contra una nación pérfida y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa y lo ponga para ser hollado como lodo en las calles. Acá se le dio señal, ocultó su incredulidad, la disfrazó de piedad y se dijo, no, yo no voy a tentar a Dios. Pero Dios conoce el corazón de Acaz y le revela lo que pasará. Y es lo que yo les digo, Acaz agarró al tigre, lo tomó por la cola, pero él no se daba cuenta. Acá yo me le digo, no, claro, si me alío a Siria, ahora sí, los que van a temblar de miedo son Rizim y Peca. Acaz creyó que su sabiduría le iba a brindar seguridad, ignorando la promesa del Señor. Pero lo que debemos tener claro aquí es lo que vimos la semana pasada, que la seguridad de cara a Dios se alcanza por la fe en lo que Dios ha dicho. A Acaz se le estaba mandando a confiar en la promesa de Emanuel. Se le presentó como una realidad que Dios iba a preservar a su pueblo, que ya Dios con nosotros. Dios está a favor de Judá, a favor de la casa de David. Así lo había prometido. Creer en esa promesa hubiera colocado a Acaz del lado del remanente, era la idea.
Sear-Jasub, el remanente va a volver. Habían unos que iban a volver. Sí o sí, Asiria va a llegar a invadir al pueblo. El punto es, ¿cómo iban a enfrentar la invasión de Asiria? Confiados en que Dios estaba de parte de la casa de Judá y iban a volver, como remanente iban a volver, o confiados en lo que se podían idear. Y esto, mis hermanos, se lo puso aquí como, digo yo, como forma de vida. La forma de vida que se le demandaba al israelita y se nos demanda a nosotros es así mismo, por la fe. ¿Cómo nos vamos a identificar cuando caminemos en este mundo? ¿Confiando en las promesas de Dios? ¿O poniéndonos creativos, disfrazando las cosas de piedad? ¿Para qué? Para hacer lo que yo quiero. Tanto como a creyentes como a incrédulos, aquí les llegó su juicio a manos de los asirios. Unos dentro del remanente, otros del lado de los enemigos de Dios. Iguales circunstancias, iguales juicios terrenales. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia? Su fe en las promesas de Dios. Es así lo que pasa en todos, mis hermanos. Nosotros somos creyentes, bueno, igual nos enfermamos que los incrédulos, igual nos despiden de nuestros trabajos que los incrédulos, igual nos dolemos, igual nos pasa de todo. Dios hace llover sobre justos e injustos. Ahora, ¿qué es la diferencia? Que unos viven por fe y otros viven por vista. Que unos viven de acuerdo a lo revelado, ¿por quiénes? Por los apóstoles y profetas, y otros viven ignorando lo revelado por los apóstoles y profetas, deteniéndolo con injusticia. Y hay otros que quieren vivir como en un punto medio. Mira, hago el mal pero lo disfrazo de bien, y ahí está Acaz. Unos recibieron el azote asirio con fe y posiblemente la convicción de ellos era la de Pablo. Esta leve tribulación momentánea no se equipara con la gloria que va a venir, en donde Emmanuel va a gobernar. Lo que quiero que nos preguntemos, mis hermanos, es ¿cómo vivimos en este mundo? Anclados a las promesas de Dios, refrescándonos constantemente. Voy a la Biblia, Dios ha prometido esto, tengo esa promesa aquí. ¿Para qué? Para resistir los ataques del enemigo. ¿O vivimos olvidando las promesas de Dios y empezando, maquinando, ¿qué hago? Olvidándome de Dios y creyéndome sabio en mi propia opinión sin escuchar consejo alguno de Dios, de los hermanos, de los pastores. La forma en que vivimos, mis hermanos, se va a manifestar ciertamente en cómo afrontamos muchas situaciones y particularmente como estas situaciones difíciles. ¿Qué turba nuestro corazón? ¿Qué tanta fe tiene usted? Vamos a orar, hermanos. Dios Todopoderoso, Dios Eterno, gracias te damos, Señor, por este día, porque nos permites aprender un poco más de tu palabra. Te rogamos que nos des más fe, Señor. Nuestra oración es como la de aquel hombre que vio al Señor Jesús, que le dijo: Señor, creo, pero ayúdame en mi incredulidad. Aún hay mucha incredulidad en nosotros, Señor, de la cual nos arrepentimos, por la cual te pedimos perdón. Y también te pedimos, Señor, más de tu Espíritu Santo para que podamos tener mucha más fe en el Señor Jesucristo, para amarlo más y caminar con más firmeza en este mundo. Bendícenos como iglesia, Señor, te lo suplicamos en Cristo. Amén.